Para poder valorar con exactitud la situación de los dos primeros decenios del siglo XX sobre los que se levanta el movimiento de la arquitectura moderna, hay que tener en cuenta que la cultura de la vanguardia se ha puesto de nuevo en marcha. Desde 1890, la teoría y las prácticas arquitectónicas, pero mientras tanto, las condiciones técnicas, económicas y sociales de las que depende el trabajo de los arquitectos iban evolucionando aún más rápidamente. La revolución industrial entre 1760 y 1830, dando como resultado nuevos procesos técnicos y económicos que alteran el equilibrio de los asentamientos, introduciendo nuevos factores y desplazando las cantidades de los factores precedentes en tal medida que se producen situaciones cualitativamente nuevas. Mientras tanto, en un campo más amplio vuelve a aparecer el conflicto entre teoría política y desarrollo económico, que repercute como a finales del siglo XVIII en la cultura artística e impide la justa interpretación de las exigencias de las mutaciones en curso. En el campo político, el movimiento liberal se contrapone al principio de legitimidad, el principio de nacionalidad, que durante la primera mitad del siglo XIX obtiene un triunfo casi completo en Europa. Pero este mismo principio, aplicado a las relaciones internacionales, promueve en la segunda mitad del siglo el imperialismo y conduce a un estado de equilibrio fundado sobre la contraposición de intereses irreductibles. En el campo económico, bastan las dificultades monetarias de la década de los 70 para provocar una reaparición del proteccionismo y el colonialismo. Durante el mismo periodo, en algunas grandes industrias se hace evidente el paso de la libre competencia hacia el monopolio. Las innovaciones tecnológicas influyeron sobre las técnicas de construcción, con los nuevos materiales usados como las estructuras portantes de acero que sustituyen a la fundición y al hormigón armado, y con las instalaciones de comunicación interna, el ascensor, el teléfono, el correo neumático, que hacen posibles el funcionamiento de nuevos organismos, como hoteles, edificios de muchas plantas, etc. La cultura de la época no estaba preparada para captar sin prejuicios las posibilidades ofrecidas por los nuevos procesos técnicos. Las estructuras ortogonales son sólo aceptadas por los constructores americanos y por Perret, interpretándolas sin embargo en el sentido de la perspectiva tradicional. El carácter rítmico e indefinido de los rascacielos se hace una patente en las construcciones de Chicago entre 1880 y 1890, solo en la medida que se disminuye el control decorativo o se pierde al intervenir proyeccionistas más exigentes como Sullivan. Pero las carencias de la cultura de la vanguardia se hacen evidentes, sobre todo frente a los problemas de la urbanística y el diseño industrial. Las transformaciones de la edificación van emparejadas con las de la infraestructura urbana: acueductos, alcantarillado, redes eléctricas y de gas y ferrocarriles, estos apoyándose en el paralelismo tantas veces comprobado entre la ingeniería y la tradición ecléctica. El fallido apoyo sobre los hechos reales explica la singular aceleración del debate cultural durante el decenio anterior a la Gran Guerra. Las nuevas tendencias se presentan en intervalos cada vez más breves y se desgastan con igual rapidez. No es nuestra tarea catalogar las diferentes compases de la discusión, sino reconocer en esta disputa artificial las intervenciones verdaderamente importantes y fructíferas a largo plazo. El Deutscher Werkplan y la nueva arquitectura alemana. Desde 1900, Alemania se halla en el centro de la cultura arquitectónica europea. Debido a su situación, los teóricos y los artistas de vanguardia consiguen con facilidad dar clases en escuelas, dirigen revistas y tienen una gran influencia dentro de la sociedad. La organización cultural alemana más importante de la preguerra es el Deutscher Werkplan, fundado en el año de 1907 por un grupo de artistas y críticos, asociados con algunos productores. La finalidad del Werkplan, según su estatuto, era ennoblecer el trabajo artesano, relacionándolo con el arte y con la industria. En Werkplan madura entre 1907 y 1914 la nueva generación de arquitectos alemanes, dentro de los cuales se encuentran Gropius, Mies van der Rohe y Taut.
los cuales sirven de mediadores entre esta generación y la precedente, que ha iniciado la renovación de la cultura arquitectónica. Dos personalidades de excepcional relieve son Van de Velde y Peter Burns. La contribución de Van de Velde es sobre todo de orden intelectual, mientras tanto Peter Burns actúa como ejemplo de trabajo práctico. Burns empieza como pintor en 1899. Matthias lo llama para dirigir la Academia de Arte de Düsseldorf y el director de la AEG le confía en 1907 el cargo de asesor artístico de toda esa industria. Algunas características de sus obras es que el tono general es sobrio y macizo. En otras ocasiones es ligera y festiva. El uso de la bicromía wagneriana y que sus obras están arraigadas a la tradición de la vanguardia austriaca. Walter Gropius. Walter Gropius fue hijo de un acomodado arquitecto y funcionario berlinés. Este trabaja en el estudio de Berne, pero empieza a proyectar por su cuenta a partir del año 1906. Uno de sus proyectos más relevantes es la fábrica Faugus, en la que se puede observar que ningún elemento volumétrico queda acentuado respecto a los demás, sin contar la chimenea. La superficie exterior está solamente formada por ladrillo y metal bruñido. Por otro lado, la fábrica modelo de la exposición de Workplan también es otra de las obras significativas. La personalidad de Gropius tiende a la comprensión y mediación entre las tesis y las corrientes más opuestas en aquella época. Esta tendencia está a punto de caer en una especie de eclecticismo. Por eso es importante considerar como comparación las obras construidas para la exposición de 1914 y del Werkbund, las cuales son el Salón de Fiestas de Wengen, el Pabellón para las Industrias Alemanas del Vidrio de Bruno Taut, el Pabellón Austriaco de Hofmann y el Teatro con escenario dividido en 3 partes de Van de Velde. En Lessing, en 1911, Gropius publica su primer artículo, el cual lleva como título significativo: en la construcción de edificios industriales, ¿pueden ponerse de acuerdo las exigencias artísticas con las prácticas económicas? Y en el armario de Werkbund de 1913, Gropius publica un estudio sobre el desarrollo de la arquitectura industrial moderna, en el cual cita y comenta positivamente algunos edificios utilitarios americanos, los cuales son los silos de Canadá y de América del Sur, los transportadores de carbón de los grandes ferrocarriles y los modernos establecimientos industriales de América del Norte. Estos ofrecen una composición arquitectónica de tal precisión que para el observador, pues su significado resulta a la fuerza perfectamente claro. Como segundo subtema tenemos los movimientos para la reforma de las artes figurativas. Entre 1905 y 1914, las búsquedas de los pintores de vanguardia llegaron a un punto decisivo, tanto que tuvieron que proponer una reforma radical de los principios que ordenan los hábitos visuales. En 1905 se presentan por primera vez los Fauves en el Salón d'Antin. También Blake, Richner, Haeckel y Smith fundan en Dresde el grupo Die Bruck, al que después se unen Nolde y otros. Entre 1907 y 1908 aparecen las primeras obras cubistas de Picasso y Braque. En 1909 Kandinsky funda la Neue Münchner junto con un grupo de artistas alemanes. En 1910 Kandinsky pinta su primera acuarela abstracta. En ese mismo año, Buscioni, Carra, Russolo, Valle y Severú firman el primer manifiesto de pintura futurista. En 1911, Kandinsky se separa del grupo Muruques y forma el grupo Der Blau Reiter. En 1912, Buscioni, Carra, Russolo, Valle y Severú exponen por primera vez en París. Asimismo, Klee y Marc tienen un contacto decisivo en Delaunay. Finalmente, en 1913, Malevich alcanza la abstracción total pintando el célebre cuadro negro sobre fondo blanco. Algunos de los puntos que me gustaría resaltar
son que las convenciones teóricas y el ejercicio práctico del arte se basaban en la distinción entre concepción y ejecución material. La concepción de las formas visibles queda regulada por las normas de perspectiva, que corresponden a las leyes naturales de la visión humana. El neoclasicismo pone en duda la validez de los modelos históricos particulares, pero no la de las reglas generales de la perspectiva. Los proyectistas que trabajan en la construcción se dan cuenta, con mayor o menor disgusto, de este estado de cosas, pero los artistas puros la sufren directamente y se sienten excluidos por la sociedad, la cual parece incluso no necesitarlos. Y el punto al que hay que atacar es la jerarquía entre calidades primarias y secundarias. Los artistas más importantes y sus manifestaciones. Los artistas más importantes son poco locuales. Al principio los cubistas expresan polémicamente sus intenciones interrumpiendo la comunidad naturalista de las imágenes superpuestas, que remiten a varios puntos de vista, de los que ninguno sirve ya como referencia absoluta. En los elementos así liberados se descubren nuevas cualidades y nuevos significados que antes quedaban escondidos bajo las apariencias convencionales, y entre los elementos se divisan nuevas relaciones que permiten organizarlos de otra forma, según nuevas leyes orgánicas. Por primera vez, los pintores declaran no tener intenciones preconcebidas que expresar. Picasso dijo: "Un cuadro no está pensado ni está establecido desde un principio. Mientras se trabaja, se transforma en la misma medida en que cambia el pensamiento". Gris dijo: "Yo no conozco nunca al principio el aspecto de un objeto representado". Braque dijo: "El cuadro es cada vez una aventura. Cuando me enfrento con la tela blanca, no sé nunca lo que brotará de allí". ¿Cuál es entonces el objetivo de estas experiencias? Los objetivos de la realidad empírica son captados por los pintores solo después de haber eliminado las referencias comunes que los unen en esta realidad.